A sus órdenes. ¿Alguien va a protestar? Diputado, ¿qué pasó en la Junta de Coordinación Política? Se está tratando este tema de seguridad nacional. Solo se recibieron las observaciones, mañana se van a reunir otra vez. ¿Qué es lo que está pasando? La Junta de Coordinación Política aprobó que se formara un grupo de trabajo con representantes de cada uno de los partidos políticos para analizar un proyecto de dictamen que elaboró la fracción parlamentaria del PRI en coordinación con otros diputados de otras fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional y de algunas otras diputados en lo individual. La propuesta que se está haciendo tiene que ver con el estricto respeto a nuestro marco constitucional, el estricto respeto al marco de protección de derechos humanos y sus garantías. De hecho, está basada en la reforma constitucional a derechos humanos que aprobó el Congreso de la Unión y que todavía no entra en vigor porque está en las legislaturas locales haciendo su recorrido, y separa claramente los temas de seguridad pública de seguridad nacional. Deja claro qué son las autoridades competentes en materia de seguridad pública y cuáles son las autoridades competentes en materia de seguridad nacional. Y queda muy claro que esta es una responsabilidad federal. Los artículos en los cuales se basa el proyecto de dictamen que se ha discutido son el artículo 16 de la Constitución, que habla de los tiempos de guerra en el país, el artículo 19 de la Constitución, que habla que los delitos contra la seguridad de la nación son delitos considerados como graves y por lo tanto requieren prisión preventiva, el artículo 29 de la Constitución, que es la suspensión de garantías individuales, y la propuesta completa deja claro que la última medida que puede adoptar el Estado mexicano es la de suspender garantías en el territorio nacional o en alguna parte del territorio nacional. Esta propuesta se basa en el marco de respeto de estas garantías individuales vigente, en lo que tenemos vigente, y busca reglamentar facultades que tiene el Ejecutivo Federal. El artículo 89 en su fracción sexta es muy claro, que le señala al Ejecutivo la obligación de preservar la seguridad interior haciendo uso hasta de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente. El artículo 73 de la Constitución faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad nacional y las formas en que se debe de investigar. El artículo 119 de la Constitución obliga a los poderes de la Unión a defender a los estados integrantes de la Federación. Y el artículo 129 de la Constitución señala lo que ocurre en tiempos de paz. La propuesta, les repito, divide los temas de seguridad pública de seguridad nacional y obliga a que si el Ejecutivo Federal hace uso de la facultad del 89 de la Constitución, que es la utilización de la Fuerza Armada Permanente, lo haga bajo una serie de candados y de requisitos en el marco de respeto a garantías individuales, en el marco de respeto a derechos humanos. De eso se trata la minuta. Ha habido desde luego opiniones y habrá desde luego posiciones políticas, pero sin duda la propuesta que se está haciendo es un enorme avance en materia de seguridad nacional y en materia de regular lo que hasta el momento ha sido caótico en el país, que es la confusión de la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y la consecuente violación posible de derechos humanos. Primero, se señala con claridad que hay gradualidad, que hay una serie de obstáculos, de desafíos, de riesgos y de amenazas a la seguridad nacional, y que solamente el ejército puede entrar cuando hay una amenaza o un riesgo a la seguridad nacional, a la seguridad interior. Todos los demás problemas que puedan surgir en la vida cotidiana de un país los tiene que resolver la seguridad pública, los tiene que resolver las fuerzas y las autoridades civiles, y para eso existe una legislación que se regula a través del 21 de la Constitución en diferentes leyes, tanto locales como federales. Segundo, cuando el Ejecutivo Federal pretenda hacer uso de la Fuerza Armada para que acuda a alguna parte de la República y tenga contacto con civiles en tiempos de paz,
tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación una declaratoria de afectación a la seguridad interior, tiene que publicarla por lo menos en 3 periódicos de la localidad a donde se está llevando o enviando a la Fuerza Armada Permanente, tiene que notificarle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que haga uso de sus funciones y atribuciones, y a los organismos defensores de derechos humanos de las entidades federativas en donde esté ocurriendo el movimiento de tropas por alguna afectación a la seguridad interior. Adicionalmente, le debe de comunicar a la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión de Seguridad Nacional esta circunstancia, para que se sepa, primero, quién es la autoridad responsable y de qué se trata la afectación. Ya no quede en la discreción de suponer subjetivamente cuál es el problema y en base a eso simplemente hacer un movimiento de tropas o de Fuerza Armada Permanente. Segundo, quiénes son las autoridades que colaboran ante una emergencia, y se abre el concepto de seguridad nacional no solamente al tema de utilización de tropas y de Fuerzas Armadas, sino al tema también que tiene que ver con salubridad general, facultad del Congreso de la Unión, artículo 73, fracción 16, y problemas de desastres naturales, donde también participan instancias del orden civil. Tiene que decir cuánto durará esta afectación a la seguridad interior, tiene que decir cuáles son los objetivos que se persiguen en esta afectación, y tiene que decir con toda claridad que están vigentes y se respetan todos los derechos humanos y sus garantías que consagra la Constitución, porque no se está en un estado de excepción. Y el tema del fuero en esta minuta es fuero civil. No se toca el tema del fuero porque es una ley administrativa, y el tema del fuero es una iniciativa que mandó el Ejecutivo Federal y está en el Senado de la República, y eso se discutirá allá. Aquí se maneja el fuero que existe el día de hoy, y el fuero que tenemos en México al día de hoy es fuero civil, cuando fuerzas militares entran en contacto con civiles o con población. Es falso pensar que se está tratando de hacer una legislación castrense en asuntos que tienen que ver con población civil. Todos esos candados, más aparte candados para la forma en que se tienen que investigar afectaciones a la seguridad interior, como son intervención de comunicaciones privadas, que solamente se tendrá que hacer con autorización judicial, explicando y motivando por qué se tiene determinada circunstancia. Operativos encubiertos solamente se pueden hacer con autorización expresa del titular del área de seguridad, de la instancia de seguridad nacional, que está autorizando una circunstancia de este tipo, con firma expresa y por lo tanto con responsabilidad expresa. Queda claro que cualquier operativo de investigación se hace bajo el mando del Ministerio Público, autoridad civil, que si hay detenidos se ponen de inmediato a disposición, como lo dice el Código Federal de Procedimientos Penales, de inmediato a disposición de la autoridad civil, Ministerio Público, que si en el transcurso de una operación o en el transcurso de un recorrido o en el transcurso de sus funciones se encuentran las Fuerzas Armadas ante la posibilidad de una existencia de un posible delito, no tienen facultades para ellos recabar la información y tramitarla y transitarla, sino de inmediato darle aviso a la autoridad civil y preservar la escena donde hay posiblemente la existencia de un delito. No se tienen facultades para interrogar personas, se tienen facultades para acopiarse de información, pero está prohibido que se interroguen personas que no sean bajo autoridad civil, bajo el respeto de garantías individuales absolutas. Desde luego, cualquier legislación que implique el uso de la fuerza puede llegar a cometer actos arbitrarios la autoridad, pero eso no será facultad de la ley, sino del acto concreto de la autoridad, y tendrá que haber sanciones. Le queda con esta minuta una tarea pendiente al Congreso de la Unión. Se da un plazo de 1 año para que se haga una legislación sobre el uso legítimo de la fuerza y saber los límites a dónde debe de llegar en la utilización de la fuerza pública, particularmente en el tema de seguridad nacional y las instancias que participan en el tema de seguridad nacional. Enrique Méndez, de La Jornada. Buenas tardes. Preguntarle la propuesta de qué comisiones estarían declinando y cuántas se quedarían en la revisión de la minuta, y si nos podría confirmar lo que nos dijo el diputado Pablo Escudero, en el sentido de que usted aceptaría una redacción distinta en cuanto a la excepción de la aplicación de la fuerza
pública en movimientos sociales, electorales, administrativos y laborales, porque esa excepción pues deja muy abierto, y se ha cuestionado que deja muy abierta la posibilidad de que se estén curando en salud para el 2012. Gracias. La propuesta de dictamen precisamente camina en la intención de evitar y de prohibir que las Fuerzas Armadas puedan participar, intervenir o reprimir una manifestación pacífica, civil, con motivos de lo que sucede en la vida cotidiana de un país. Ese artículo al que hace referencia el diputado Pablo Escudero lo que dice es que queda prohibida la participación de las Fuerzas Armadas y pone la excepción, salvo que de un asunto de estos, de un conflicto social de cualquier naturaleza, se rebase el conflicto social y se constituye en una amenaza o en un riesgo. La intención no es facilitar que el ejército pueda participar en estas tareas, sino prohibirlas, por el contrario. Si es necesario modificar la redacción para que quede clara esta prohibición en el ámbito de lo civil y de lo que tiene que participar las Fuerzas Armadas como tarea constitucional, yo creo que desde luego hay que hacerla y hay que modificar todo aquello que sea una buena idea para que mejore una legislación que ahora, repito, se puede volver caótica la actuación y lo que está sucediendo en el país. Las aportaciones de los compañeros diputados y diputadas de otras fracciones políticas han sido de verdad muy valiosas y muy respetuosas, sobre todo en el tema de los contrapesos y el control de la constitucionalidad de los actos, en el tema de que no quede tan laxa la discrecionalidad entre qué es un obstáculo, qué es un riesgo, qué es una amenaza, qué es un desafío, en el que quede claro que no se subsuman las tareas de seguridad pública en la Ley de Seguridad Nacional, cuando desde luego la intención y la propuesta va encaminada a dividir las tareas, seguridad pública de seguridad nacional, y reglamentar por primera vez en el país la fracción sexta del artículo 89 de la Constitución. En cuanto a las comisiones, no me toca a mí poder determinar qué va a ocurrir. Hay una junta de coordinación política, hay mecanismos y un reglamento que cumplir. ¿Qué sí les puedo decir? Que estaba turnada 5 comisiones esta minuta del Senado y que durante todo un año no hay comisión alguna, una sola comisión que siquiera haya citado alguna reunión para conocer que se había recibido la minuta. No se abrió ese tema, no se tenía en la agenda, no se tenía ni siquiera como una parte de un programa de trabajo. De tal manera que la decisión que tome la Junta de Coordinación Política lo que va a buscar seguramente es que el país cuente con una legislación y que lo analice la Cámara de Senadores que permita regular el uso de las Fuerzas Armadas y evitar con ello violación a derechos humanos. Armando Strop, de Reforma. Diputado, yo quisiera preguntarle su opinión con respecto a lo que han dicho ya senadores de su partido, de que le cambiaron toda la minuta, ustedes le metieron mucha mano y sobre todo que ellos ya prevén que vaya a haber violación a los derechos humanos porque lo desvincularon de los tratados internacionales en ese sentido. Y también ya la advertencia que dicen que difícilmente pasará en el Senado la propuesta que ustedes ya están impulsando aquí. Yo creo que si hay algo que tenemos que tener los legisladores de ambas cámaras es el absoluto respeto a las tareas que la Constitución le da a cada cámara. Nosotros somos cámara revisora de una minuta. ¿Cuáles son las diferencias? Que sí las hay. La diferencia es esta. La minuta del Senado se basa en una tesis jurisprudencial, no es una jurisprudencia, es una tesis jurisprudencial que dice que las Fuerzas Armadas podrán ser auxiliares de la seguridad pública. Sobre esa minuta construyeron un dictamen. Ese dictamen quedaba muy limitado porque hacía inoperante la posibilidad de atender una emergencia, una situación de afectación a la seguridad interior, cuando todo se subordinaba al artículo 119, que es la excitativa de los congresos locales para solicitar la entrada o el auxilio de las Fuerzas Armadas. Lo que se hizo en esta propuesta es dividir completamente los temas de seguridad pública y de seguridad nacional. Ver las bases constitucionales que tiene la seguridad nacional,
Debo decirles que la seguridad pública está claramente definida en la Constitución en el artículo 21, pero no hay una sola definición de seguridad nacional en la Constitución.